Esto es Vida y Trascendencia, con Fabia Montes Fregoso. No sabes el gusto enorme que me da compartirte esta serie de episodios en los que te voy a hablar de las mujeres a las que más admiro, mujeres con las que he conectado de una forma muy profunda. Les tengo mucho cariño, han sido una fuente enorme de inspiración en muchos sentidos y entonces, pues con todo ese cariño y reconocimiento para ellas, serán esta serie de episodios en los que voy a hablar un poco de su trayectoria, de su obra, de su legado, de todo lo que nos han dejado y sobre todo lo que más admiro de cada una de ellas es la parte humana. La parte humana, no perfecta, pero muy inspiradora, como ya te lo mencioné. Entonces, bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos con una de mis grandes heroínas en la vida, que es Elizabeth Kubler-Ross. Y como lo mencioné, si no me equivoco, en alguno de los episodios pasados, que no sé si incluso fue el penúltimo episodio, hablaba sobre la primera vez que vi el nombre de Elizabeth Kubler-Ross, que fue en el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Y me intrigó sobremanera. O sea, para mí ver el nombre de Elizabeth fue como, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué una mujer se dedicaría a lo que ella se ha dedicado? No lo podía creer. Hablemos sobre Elizabeth Kubler-Ross, sobre esta mujer suiza que nació en Zúrich en 1926. Una mujer que tenía un ímpetu y unas ganas por servir, por vivir, por experimentar, y que durante la Segunda Guerra Mundial no sabía cómo, no sabía ni por qué, ni qué onda, pero a los 16 años dijo, yo voy a ayudar. Voy a ayudar, papá, mamá, con permiso. Una niña que venía de una clase media alta, con todas las comodidades en su vida, hermana de... fue triata, o sea, eran tres hermanitas más un hermano más, si no me equivoco. Y de repente ya dicen, ¿saben qué? Con permiso, voy a ir a ayudar, quiero auxiliar como enfermera, cuando evidentemente no era enfermera, tenía 16 años. Esto la llevó a posteriormente estudiar medicina, porque fue una inspiración muy grande, porque se dio cuenta de las capacidades que tenemos los seres humanos de servir y de apoyar cuando nuestra misión y nuestras acciones están alineadas. Entonces se inspiró mucho y comenzó a estudiar medicina. Ella se va a estudiar, se va a vivir a Estados Unidos, donde de una manera muy fortuita, porque no fue 100% elección, se especializa en psiquiatría en Manhattan State Hospital. Y su interés por la muerte y el proceso de duelo surgió precisamente a partir de comenzar a ver tantos casos de personas que vivían en este tipo de lugares en los que estaban internos y que parecía que ya no podían recuperar sus vidas. Estoy hablando de personas que tenían trastornos mentales muy severos, esquizofrenia, bipolaridad. Y en este hospital de Manhattan ella empieza como a convivir con ellos, pero además conecta de una forma en la que los médicos, las enfermeras que atendían en ese hospital, pues realmente de alguna forma cosificaban a los pacientes, ¿no? Era como un número más dentro del hospital porque sentían que realmente no iban a lograr conectar con ellos, pues porque su mente no estaba en equilibrio. Y ella comienza a acercarse y entonces descubre que detrás de cada uno de esos pacientes hay una historia, hay una vida humana, deseos, sueños, heridas, dolores muy profundos. Y es así como posteriormente comienza a interesarse también por las personas que estaban en la última etapa de la vida. Y se da cuenta que tanto los pacientes que estaban en estos hospitales psiquiátricos como los pacientes que estaban en los pisos que ya eran considerados como los pacientes terminales, tienen varias cosas en común. Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, resulta que, por cierto, que estoy haciendo estos episodios hablando como de los temas más sobresalientes de cada una de estas mujeres, porque hay mucho que me gustaría hablar de cada una de ellas, pero para hacerlo como mucho más dinámico y más fluido, elegí abordar ciertos temas específicos. Entonces, hablando de Kubler-Ross, ella fue una pionera definitiva en el campo del proceso de duelo, en cuidados paliativos, y desarrolló este modelo de las 5 etapas del duelo. Hay algunos libros que me encantaría recomendarte de ella que para mí
son imperdibles. De hecho, no tiendo a leer libros más de una vez, porque pienso que hay mucha literatura y muchas cosas por descubrir, pero de la maestra Kubler-Ross sí que me he leído sus libros varias veces y los sigo disfrutando y sigo descubriendo cosas nuevas. Hay uno que hizo en 1969 que se llama On Death and Dying, que creo que se llama en español como De la muerte y los moribundos. Y este libro tuvo un gran impacto porque aquí se comenzó a abordar de manera abierta el tema de la muerte, del proceso de morir, de lo que implica y lo que necesita una persona cuando está en la última etapa de la vida. Porque finalmente esa era y ha sido la búsqueda de alguien como con la misión de Elizabeth Kubler-Ross, que pudiéramos desmitificar todo esto que vemos tan lúgubre cuando en realidad es una parte muy natural de la vida y que si la integramos en nuestra como en nuestra dinámica, en si la vemos como parte de, porque si estamos aquí y llegamos, pues en algún punto esa es la gran señal de que también va a venir ese examen final. Si estamos aquí es porque en algún punto llegará el examen final. ¿Y cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a abordar? La experiencia personal de Kubler-Ross, tanto con la, el acompañar en la enfermedad, el acompañar en enfermedades terminales, esto fue lo que la llevó a cuestionarse muchas cosas de la forma, de las prácticas médicas tradicionales. Y aquí fue que ella comenzó a buscar una comprensión más profunda del proceso de morir, de qué necesita una persona, porque en realidad los médicos en esa época, y de hecho sigue sucediendo, lastimosamente sigue sucediendo, cada vez hay más conciencia de lo que implica poder desarrollarnos como seres humanos de la forma más natural posible, sin ocultar cosas, sin ocultar aspectos y convertirlos en tabú. Y entonces ella empezó a ver cómo los abandonaban, ¿no? Ya veían que había casos en los que decían, no, pues esta persona ya va a fallecer, entonces los dejaban en un pasillo, en un piso, abandonados, los aislaban y ya era como cuestión de esperar. Pero ella comenzó a acercarse, especialmente con uno de sus pacientes, un paciente joven. Cuando ella estaba en su residencia médica, fue que comenzó a hacer estos cuestionamientos de las prácticas médicas tradicionales y que se dio cuenta que no eran favorecedoras para todos, porque la medicina lo que invita es, o como uno de los objetivos principales de la medicina es preservar la vida, precisamente. Y ella decía, bueno, es que a veces no toca preservar la vida, toca acompañar en la transformación. Y entonces esto se convierte en su gran, gran, gran misión de vida. Ella fue ampliamente aclamada por su trabajo, daba estas conferencias en las que al principio había 2, 3, 4 personas y luego 200 personas y más. Pero también enfrentó críticas muy duras. Por un lado, por la rigidez en su modelo de las 5 etapas, porque decían que simplificaba de manera excesiva la experiencia del duelo. Por otro lado, porque ella empezó a hablar de temas que no eran comprobables. Y siento que para el siglo XX y siglo XXI la ciencia se ha convertido como en una especie de religión también, en la que lo que no es comprobable no existe y no tiene credibilidad. Pero ella entonces trató de hablar de todo lo que experimentaba a partir de todos estos contactos y encuentros con tantas personas. Y eso hizo que la comunidad médica la desprestigiara y que pensaran que ya la habían perdido, porque empezó a hablar de la vida después de la vida. Afortunadamente, el legado de Kubler-Ross sigue vivo en las prácticas de cuidados paliativos, en la forma de acompañar el proceso de duelo de las personas del siglo XXI, la forma en la que podemos abordar tanto la muerte como el duelo, y su trabajo ha influido en innumerables profesionales de la salud, en la forma en la que ahora comienzan a cambiar estas prácticas, en las que tratamos de replantearnos cómo se debe de cuidar a un paciente, qué necesita de la familia, qué necesita de sí mismo, que este es un trabajo multidisciplinario, que no lo podemos dejar solamente en el aspecto médico. También somos seres que tenemos una mente, que desarrollamos emociones, que también tenemos
esta parte espiritual, pero, o sea, somos seres integrales completamente. Y eso fue algo que ella comprendió, que estos acompañamientos sagrados, estar de cerca con un ser humano cuando se encuentra ya en la parte final de su vida, es la cosa más, es lo mejor que podemos hacer por otro ser humano, acompañarle y estar ahí y estar desde el amor y aceptar que es momento de disfrute cuando es posible, cuando el dolor no impide tener estos espacios en los que, me acuerdo cuando me vino a la mente, cuando iba a fallecer mi abuelo, él 1 o 2 días antes quería seguir fumando y entonces tengo un tío médico que decía, denle su cigarro, ¿qué más quiere? ¿Qué más necesita? O sea, ya cuando estamos conscientes y nos quitamos el velo de la negación, nos damos cuenta en qué etapa está esa persona, ese ser que está en transformación y qué requiere de nuestra parte. Porque a veces no queremos ni que les dé el sol, la luz, el aire, porque no vayan a empeorar y es en realidad el miedo, el apego, el miedo a que se vaya esa persona cuando en realidad ya está en transición. Entonces, Elizabeth tenía esto muy claro. Y lo tenía muy claro porque vio a miles de pacientes y eso fue algo maravilloso. A lo largo de su carrera, ella concedió diferentes entrevistas, conferencias y eso fue también pues un gran regalo para todos porque nos compartió, nos deja en muchos libros su sabiduría y experiencia en este tratamiento de pacientes cuando están en la última etapa de la vida, en, como decía, en el proceso de duelo, cosa maravillosa. Algo que me gusta mucho es que cada vez está teniendo mucho más, o sea, ya el nombre Elizabeth Kubler-Ross ya no suena tan extraño. Me fascina y lo celebro. Y algo que he escuchado a partir de 2020 y me parece muy simpático es que hay mucha gente que dice, creo que ya lo he mencionado, ya sea en redes sociales o no sé si en episodios, pero cuando la gente menciona, valga la redundancia, que la tanatología de repente se puso de moda. O sea, decir que algo se puso de moda, como si fuera una tendencia que, no sé si entre paréntesis quisieran decir, ojalá que esta moda pase, porque no queremos hablar de la muerte. Pero me gusta mucho saber que cada vez se está hablando más y es que esperemos que esto no sea una moda y que sea más bien una conciencia colectiva de aceptar la naturalidad de la vida. Ese sería, sí sería mi expectativa, mi gran expectativa. No hay que hacerse expectativas, pero yo en esto sí me hago expectativas porque es un gran sueño que tengo y por eso me gusta hablar en estos espacios lo más que puedo, porque me parece muy inspirador y necesario que veamos la vida con esta naturalidad porque la vamos a vivir distinto, porque los colores van a ser más nítidos, porque las relaciones van a tener una importancia que va orientada más hacia el respeto, a la dignidad, hacia conectar, hacia el amor incondicional. Otra cosa que me gustaría mencionar del enfoque de Kubler-Ross en la humanización de la muerte y en el reconocimiento de la importancia del duelo, ha sido como esta búsqueda de, a partir de la acción, romper tabús o tabúes, según la Real Academia de la Lengua. Que la sociedad pueda aceptar como esta tanatología educativa o preventiva, que empecemos a hablar de estos temas sin que estemos en fuego y que ya no nos quede de otra y que sea necesario que hablemos, porque eso pasa mucho. Y de hecho, bueno, acá entre nos, a mí eso fue lo que me llevó a ser tanatóloga, fallecimientos de seres queridos, que yo no sabía qué hacer, que estaba aterrada. Ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir las veces que sean necesarias y más porque siento que sí hay información preventiva, información. Pues es que estamos hablando de algo fisiológico. Imagina que no supiéramos, que nos alarmáramos porque estornudamos o que no supiéramos cómo comer, que no supiéramos hacer actividades que son completamente naturales y que necesitáramos un manual porque colectivamente las convertimos en un tabú. Hay una frase de Elizabeth que me gusta mucho que dice, las personas más hermosas que hemos conocido son aquellas que han enfrentado derrotas, que conocieron el sufrimiento, que saben de la lucha, de pérdidas y que han encontrado la manera de resurgir de las profundidades. Estas personas tienen un sentido de apreciación, de sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, de gentileza y de una profunda conexión amorosa. Y cierra magistralmente diciendo, las personas hermosas no surgen de la nada.
Hay muchas frases de Elizabeth que me encantan. Hay otra que es muy bella que dice, ¿cómo sabrán los gansos en qué momento volar rumbo al sol? ¿Quiénes les hablan? O imagínate, ¿no? ¿Quiénes los capacitan sobre las estaciones? Entonces, ¿cómo es que los seres humanos sabemos cuándo es el momento de seguir adelante? Seguramente sucede con nosotros igual que con las aves cuando migran. Hay una voz interna. Si solo la pudiéramos escuchar, nos diría con certeza cuándo seguir hacia lo desconocido. Y esta es una duda que tienen varias personas en consulta. Cuando estoy acompañando terapéuticamente me preguntan esto, es una pregunta muy común. Oye, pero cuando una persona ya se va a ir, ¿sabe? ¿Sabemos cuándo nos vamos a ir? Y esta frase siento que lo ejemplifica perfecto. Es una gran forma de decir sí. Y más si estamos en conexión con nosotros mismos. Y más si cultivamos un camino espiritual, el que tú elijas, pero un camino de autoconocimiento, por supuesto que nos daremos cuenta. Hay muchas frases que me encantaría compartir el día de hoy. Hay mucha información increíble. El dolor desaparecerá cuando aprendas tus lecciones. Eso me parece muy bella. Tengo mucha información de Elizabeth. La última lección que todos debemos aprender es el amor incondicional, que incluye no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Porque una de las cosas que nos damos cuenta cuando acompañamos a una persona en transición es que precisamente a veces lo que nos impide soltarnos, lo que nos impide ir de una vida a otra vida, o la vida después de la vida, es precisamente la falta de amor hacia nosotros, la falta de comprensión, de perdón, porque por supuesto que cuando, y más si estamos pasando si se pasa por alguna enfermedad o por una fase en la que tienes momentos de reflexión, a veces eso se convierte se me viene a la mente como una cascada de tortura, de pensamientos que lo único que hacen es atormentarnos. Por eso es tan importante que trabajemos en nuestra mente, porque en cualquier momento, en cualquier situación inesperada vamos a necesitar una mente plena, una mente limpia, una mente lúcida. Es que es como trabajar para nuestro yo del futuro, el tratar de no contaminarla, de no nublarla. A veces consumimos cosas en exceso, ya sea algún tipo de sustancia, a veces entretenimiento, a veces emociones negativas o muy densas como enojo, envidia, etcétera. Hay diferentes formas de intoxicarnos, de intoxicar a la mente. Y cuando caminamos la vida de la forma más natural posible, aceptando lo que viene, naturalmente podemos conectar en el corazón porque es tan importante que trabajemos en todos los sentidos, porque llegan estos momentos y necesitamos ayudarnos a nosotros mismos para no caer en la densidad. Ahora me gustaría que habláramos sobre algunos libros que te decía que me gustaría recomendarte de Elizabeth Kubler-Ross. Una de las preguntas que más me hacen tanto en redes sociales como en consulta es ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué libro me recomiendas? Bueno, ahora sí que hay un libro para cada momento y para cada etapa, pero te puedo pasar algunos títulos de mis libros favoritos de Elizabeth Kubler-Ross y ya puedes ver la reseña de cada uno de ellos y decidir por cuál quieres empezar. Hay unos que son muy pequeños, que son como de una extensión de 150 hojas, o sea, hay libros muy pequeñitos. Y hay otros como por ejemplo como el punto de partida para leer a Kubler-Ross. O sea, si no estás en un duelo y lo que quieres es leer a Kubler-Ross porque estás interesada o interesado en ella, puedes comenzar con La Rueda de la Vida, que es como este legado es una biografía en la que habla de todo lo que vivió, todo lo que pasó, como este legado espiritual que nos deja esta extraordinaria mujer. Esa es una muy buena forma de comenzar. Este es un libro un poquito más grande. No es como que sea enorme y de hecho es un libro tan bello que finalmente no te das cuenta en qué momento lo terminas. La vas a pasar muy bien y te va a dejar maravillado. Yo pienso eso. Ahora, La muerte, un amanecer es un gran libro sobre la muerte y el morir. También es otro gran libro. Preguntas y respuestas sobre la muerte y el morir. Ese también me gustó mucho.
Hay un libro que se enfoca sobre los niños y la muerte se llama. Hay otro que se llama Lecciones de Vida, que no solamente... Hay algunos libros que los escribió junto con David Kessler, que él empezó a trabajar con él y David Kessler lo puede seguir incluso en redes sociales porque él sigue muy activo. O sea, fue brazo derecho de Elizabeth Kubler-Ross y con él hizo este libro sobre el duelo y el dolor y Lecciones de Vida. Y creo que algún otro más que se me está pasando. Hay otro que me encanta que se llama, es sobre conferencias, cosas de las que hablaba cuando tenía estas conferencias a estudiantes de medicina o a médicos, y se llama Conferencias, morir es de vital importancia. O sea, para que veas el título que eligieron de este libro, porque estaba claro que no se percibía como que morir es parte de un proceso de la vida. Siempre me ha llamado la atención el título de este libro, precisamente por eso. Realmente podemos hablar mucho, mucho, mucho más sobre ella, sobre esta defensora apasionada de los derechos de los pacientes. Esta apasionada que abogaba porque no cosificaran al paciente, porque no lo vieran como un número, que se les diera esta muerte digna y respetuosa a cada uno de ellos. Y sí, su trabajo contribuyó a mejorar la calidad de la atención médica, de el apoyo emocional para aquellos que enfrentaban estas enfermedades, que estaban en la última etapa de la vida. Hizo muchas investigaciones, fue una mujer muy innovadora, fue una mujer 100% adelantada a su época. A mí me maravilla saber que esta mujer en 2024, ella falleció en 2004, y que en 2024 esté teniendo como ya esta presencia en la que mucha gente ya está conociendo su nombre. Eso habla de que fue una mujer adelantada a su época. El mundo no estaba preparado para recibir todo lo que recibió de ella y por eso fue una figura muy controversial. Pero pues al final podemos ver que a través de todo lo que compartió, la investigación que hizo, conferencias, libros, seminarios, todo esto ayudó a sensibilizar a la sociedad sobre todos estos temas tan necesarios y tan profundos para vivir de la forma más humana posible y de la forma más real. Una mujer aguerrida, una mujer que se describía a sí misma como terca, como testaruda, porque se le metía una idea y ella seguía derecho, 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 sin quitarse hasta lograr lo que quería lograr. Incluso en algunos momentos para ella fue muy fuerte poder decir ahora, sobre todo en la última etapa de su vida, el decir, necesito ayuda, necesito apoyo, no puedo sola. Porque fue una mujer como con una estamina y una fuerza inquebrantable, una mujer valiente. Y estamos hablando de una mujer en uno de los momentos y de las etapas pues, más machistas de la historia. Porque era otra vez este mundo de hombres de ciencia, de hombres que percibían incluso a las médicas como si fueran de un rango menor. Y ella siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. Y pues afortunadamente gracias a ella estamos hablando de esto y acompañando médicos, terapeutas, enfermeros, enfermeras, todas las personas relacionadas con el sector salud que han elegido ver al paciente como un ser completamente digno, respetable. Y estamos acompañando con ese amor, con esa humanidad. Ella fue Elizabeth Kubler-Ross. Encuentra a Fabia en todas las redes como @FabiaMontesTanatología.